En este pueblo las personas no cuentan con electricidad ni con agua corriente. Por eso mismo las personas de Uruguay dicen que este es el poblado en el que menos se bañan las personas. La mayoría de los locales te cuentan que se bañan de a 2-3 veces por semana, pues el agua es muy escasa y por ende muy costosa. Los habitantes han aprendido a vivir de una manera muy sencilla y con muy poca tecnología. Aquí viven más de 50,000 lobos marinos, una de las más grandes reservas de Sudamérica. Sin duda un muy contrastante pero hermoso estilo de vida. Continuamos la aventura por Uruguay y hoy iremos a visitar Cabo Polonio, un sitio de lo más único que no tiene ni electricidad ni agua corriente, en donde viven apenas unas 200 personas. Un poblado dentro de una reserva natural en donde los datos dicen habitan decenas de miles de lobos marinos, cuyo acceso está más que controlado para evitar una llegada de turismo masivo y solamente se puede llegar en vehículos autorizados 4x4 que atravesarán las largas y calurosas dunas hasta llegar a lo que muchos definen como un auténtico paraíso. Miren que estoy sumamente emocionado, sumamente intrigado. Este es un sitio que llena de orgullo a los uruguayos. Todo mundo me lo ha dicho y entiendo por qué. Sí que suena que es algo inigualable, sumamente precioso. Y miren que la aventura comienza de una. Justo ahorita estamos esperando un rato para que salga nuestro bus aquí en un paradero y estamos conociendo a varias personas que viajan en casas rodantes. Como que es un estilo aquí muy cool de trasladarte por la zona. Es sumamente seguro. Aquí la verdad es que pasan cosas criminales muy poco. Y chequen, de hecho les quiero presentar a una pareja que aquí conocí de casas rodantes. Ajá, vean, esta es una, por ejemplo, una que se ve bastante fancy. Y esta de aquí no es la casa rodante que les quiero enseñar, claro que no, sino esta de acá. Chequen esta camionetica, en esta viaja una pareja de chicos. Joaquín y Agustina aquí de Uruguay, ambos tienen la misión de viajar desde acá, desde esta zona del Uruguay hasta Alaska rodando en esta camioneta. Me están contando, está interesantísimo, que pues invirtieron sus ahorros básicamente en comprar esta camioneta usada, la adaptaron ellos, así que ni prendía ni nada, o sea, tuvieron que irla adaptando poco a poco. Y chequen, les quiero enseñar por dentro, a ver, vamos para que nos muestren. Miren esto, este es el espacio de vivienda como tal, chiquitico. Tienen su cama aquí, tienen nevera, tienen incluso estufa, lavabo cuya agua sale de un depósito y aquí mismo un baño. Miren que qué hermosa aventura, pero suena también bastante complicada, ¿no? Difícil. Arriesgada, eso mero. Y gran parte del dinero para sobrevivir lo están obteniendo pues vendiendo como unas pulseritas y tal. Pulseras, bueno, gorros de lana. Ah, ¿este lo hiciste también? Sí, Cool. Bueno, collares también de piedras. Oye, ¿y para ducharse qué? ¿Cómo le hacen? Tenemos una ducha exterior. ¿Hay ducha aquí? A ver, presuman. Presuman. Ah, ¿cómo así? ¡Wow! O sea, aquí te empelotas aquí en pleno campo y... Tenemos una carpa. Una carpa plegable que tiene una ventanita y te duchas. A ver, no quiero gastarte tu agua, pero ahorita sale. Sale, sí. ¿Puedo abrirla tantito para demostrar? Entonces, ¿qué? ¿Ya la puedo prender? Sí. Esta, a ver. ¡Oh! ¡Qué impresionante esto! Oye, estoy pero fascinado con esta aventura. Miren que les deseo todo el éxito. Les deseo que se mantengan sobre todo seguros. Ay, miren, aquí Joaco y Agus tienen su libro de lugares asombrosos de Luisillo, ¿no, hombre? ¿Se consigue aquí en Uruguay el libro? Este libro lo conseguimos en una combi. Tiene su motorhome, su vivienda y aparte todo llena de libros. O sea, una librería rodante. Y con eso es que se sustenta en el viaje, vendiendo libros. ¿Sí? Pues estos brothers viven en casa rodante, compran en casas rodantes. Toda la vida es rodante. Pues venga, vamos para allá, que nuestro camioncito en efecto está por salir. Cabo Polonia en Rocha, Uruguay nos espera. Vamos a darle. Nuestro bus ha llegado, chequen, una medusa aquí, todo está perrón. Obviamente este bus va a poder pasar porque chequen estos neumáticos, estas llantas están tremendas. Solamente se puede llegar hasta el poblado usando uno de estos, porque como es un poblado tan chiquito y tan protegido por su biodiversidad y tal, optan por protegerlo al punto en que no pueden entrar vehículos privados. Vaya, solamente hay la gente que vive ahí, por supuesto, pero de ahí cualquier visitante, cualquier turista, tiene que tomar uno de estos bebés, no hay de otra. El boleto redondo cuesta 450 pesos
pesos uruguayos, 200 mexicanos, unos 10 dólares estadounidenses. Y pues nos vamos a trepar por aquí. Ala, el sol va a estar duro, ¿verdad? Compramos unos gorritos porque sí va a estar pero tremendo. No se diga más, que empiece la aventura. Vean esto, vamos a ir aquí el team surfeando aquí la arena. ¡Ñénguele, Mad Max! ¿Quién sos vos? Aquí somos los verdaderos amos de las dunas. Llegamos ahora sí a Cabo Polonio y es hermoso. Se siente el estilo de vida mucho más sencillo, las viviendas que tienen solamente lo necesario. Y si bien es parcialmente verdad esto que no hay electricidad, que no hay agua, me atreveré a decir, al menos por lo poquito que he visto, que hoy en día se utiliza mucho más como un truco para poder atraer a turistas. Porque electricidad, la verdad, sí hay. Hay incluso una gran estructura de cables que uno puede ver en el trayecto desde la entrada al Parque Nacional hasta aquí, hasta el poblado. Pero me dicen que esta luz solamente se destina para el faro, que es de suma importancia, sobre todo para que los barcos no se estampen contra esta región, y también para la escuela, porque obviamente para dar una situación digna para que estudien los poquitos alumnos, tiene que haber electricidad y de esta manera poder iluminar, tener uno que otro proyector, tal vez aire acondicionado. De igual manera existe un sistema subterráneo de agua y de cañería, el cual usan sobre todo los hoteles, porque sí, si se lo preguntaban, claro que sí, hay hoteles de todo tipo, unos muy sencillitos, otros la verdad bien lujositos, y tienen hasta wifi y toda la cosa. A mí me habían dicho que tal vez no tenía señal, que tal vez iba a estar incomunicado. Nah, la verdad es que hoy en día sin duda la modernidad ha llegado a este poblado. No obstante, sí que la mayoría de las casas conservan este principio, pero me dicen que más que ser por falta de infraestructura, más que sea un hecho que no hay luz, que no hay agua corriente, es que las personas no lo quieren, es más el estilo de vida. Claro ejemplo, la vivienda que estamos viendo justo aquí a mis espaldas. Chequen cómo en efecto no tiene luz, funciona solamente con generadores, y en cuestión de agua tiene su gran tinaco arriba y tiene un sistema de captación pluvial, que es esta rampita que después desemboca en un gran depósito. Ahora chequen cómo funcionan los pozos. Levantamos la tapa, ok. Aquí tenemos la cubeta con la cuerdita y vámonos para abajo, ¿no? ¡Úpale! No, hombre, que otra vez el Juanito se reventó tremendo mojón. Tenemos que jalarle al baño y ¡órale! ¡Ay! Juanito, tenías que ir al baño otra vez, ¿no? Ya tenemos que jalarle y ya, pues básicamente sacas el agua y pues ya la llevas para el interior del hogar y ya la usas a tu conveniencia. Y así la mayoría de las viviendas, muchas también tienen paneles solares, simplemente aprecian la naturaleza, les gusta estar más en contacto con ella, se enorgullecen de que aquí supuestamente se ven mejor las estrellas que en ninguna otra parte del país, porque en efecto no hay contaminación de iluminación. Entonces diremos que en efecto es parcialmente verdadero esto que dicen todos los encabezados, que Cabo Polonio es una ciudad del pasado, sin luz, sin agua corriente. Diría que más bien han aceptado la tecnología y el progreso hasta tal punto que no los desconecte del todo de la naturaleza. Wow, nuestro hotel, nuestro alojamiento está curiosísimo. Chequen acá justo enfrente del mar. Esta ya es parte, digamos, de nuestra habitación. Tenemos acá nuestra mesita, nuestras sillitas viendo directo al mar. Y ¡pramba! Volteas y aquí, esto que están viendo, este es nuestro cuarto. De hecho, la única manera de entrar es por la playa. Esto que estamos viendo es la puerta como tal. Está chiquito, pero de un tamaño más que justo, más que digno. Tiene su cama, tiene aquí su espacio de armario, te dejan unas batitas, el baño bastante bien, hasta ducha tenemos y todo. Por supuesto, habrá que ser consciente con el tiempo para ducharse y tal, porque pues sí hay poquita agua. Pero como ven, maravilloso, ¿no? Te despiertas aquí, ay, te levantas, das unos 3 pasitos y ¡uf! Buenos días, bellísimo Uruguay. Y si no quieres dormirte ahí en el cuarto, te duermes aquí afuerita en esta camita. Les digo, yo pensé que iba a estar mucho más sencilla, mucho más austera, rústica esta experiencia.
Seguimos explorando y nos encontramos ahora con la parte como más turística, que está muy interesante. De hecho, me están explicando que la cuestión de la densidad poblacional y tal, el hecho de que aquí esté más denso, que haya más turismo, de hecho, tiene una razón histórica, y es que hace muchísimos años, básicamente en esta parte de Cabo Polonio, llegaban las personas y se asentaban pues a su conveniencia. O sea, tú podías llegar, montar tu casita, y así es como se fue poblando toda esta zona, y por eso vemos más construcciones, más chiringuitos, más vida. Del otro lado del Cabo Polonio es donde llegaron personas a más oficialmente, entre comillas, a adquirir propiedades, a asentarse, y por eso es que lo vemos como menos denso, como menos construcción, como con más espacio. Y sí, aquí la verdad es que hay muchísimo turismo. Les digo, hay restaurantes, hay hoteles, aceptan pago con tarjeta, toda la cosa. Es una cara más moderna de Cabo Polonio. Vamos a platicar aquí con algunos negociantes a ver qué nos cuentan. Conocimos aquí a Kiara. ¿Cómo estás, Kiara? Muy bien, muy feliz de conocerte. Que miren, Kiara tiene aquí una tiendita como de, bueno, joyería, artesanías, todo esto. ¿Y vives aquí cuántos meses al año? 4 meses. Nosotros somos de Argentina y venimos acá a los veranos. ¿Hay mucho argentino? Hay una banda de cordobeses, estamos acá todos los cordobeses. ¿Por qué te gusta aquí? Cuéntame. Nos gusta porque, bueno, es muy tranquilo y nosotros tenemos hermanos chiquitos. Entonces, bueno, acá pasan muy de vez en cuando los autos. Y más que nada por eso, por la tranquilidad y por la seguridad del lugar. O sea, el riesgo mayor que es que en la noche te taclee un lobo marino. Sí, básicamente encontrarte con un lobo marino suelto por ahí. ¿Cómo le haces tú aquí en tu negocio para tener luz? Veo que aceptas incluso tarjeta de crédito. Sí, ¿Cómo? estamos actualizados nosotros. Tiene panel solar, tiene agua. Cuando estás en Cabo Polonio, ¿cuántas veces a la semana te bañas? Yo me baño 2 veces a la semana. Y mis hermanos, cada vez que vienen de la playa, se tiran un balderazo que la sacamos directamente del pozo. Pues es que sí, ¿no? Yo también me bañaría bien poquito porque es caro. El buen Pancho, ¿cómo Hola, estás? Luisito, el gusto de tenerte acá en el chiringuito. El gusto es mío. ¿Tú de dónde eres? De Florida, Uruguay. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo llevas acá? Y acá ahora voy a cumplir un mes, pero es mi segunda temporada de camisa. Oye, y a ver, presúmeme. Yo aprecio mucho estas camisas de atío. O sea, me gustan. Esta es la que usaba Maradona en la entrevista que le hicieron a Fiorito. Oye, está fresón. Y aquí en tu negocio, ¿qué onda? ¿Tú aceptas, por ejemplo, tarjeta? Sí, de transferencias. ¿Cómo le haces con la luz aquí en tu...? Vela, prendemos acá y acá iluminamos todo el chiringuito. Chécate, captura bien la vela de Pancho aquí. Esto me imagino es para que no se incendie. O sea, ¿esta es toda la iluminación? Varios de estos, tengo como 8 de estos y ahí ilumino todo el chiringuito. Y verdaderamente aquí Pancho sí vive la realidad del pueblo sin luz. O sea, sin luz. La realidad. Sí, acá atrás está mi dormitorio, están mis cosas. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, para, no sé, cargar tu teléfono y tal? Me la carga Kiarita ya donde le hiciste la entrevista. Kiarita, sí. Aquí junto te la carga. Sí, ellos me trajeron para acá hace 3 años. Oye, Pancho, pues todo el éxito con tu negocio. Cuando estén por aquí, pasen a visitar a Pancho aquí sobre la avenida principal. Dense sus camisitas perronas. Fabián, cuéntame, este es tu barco aquí, tu negocio. Este es mi negocio que yo vivo toda la temporada y hago las cosas en cuero y soy el artesano que queda en el pueblo. Entonces digo, la gente viene y quiere ver mis trabajos porque yo lo hago artesanalmente. No, se ve, todo esto hecho artesanalmente, está hermoso. Ahorita, de hecho, me dejó entrar a curiosear, está interesantísimo. Aquí mero mero es el negocio. Más atrás es la parte, digamos, como de... Bueno, tienes de todo atrás. Atrás es la parte de la realidad del barco. Exacto. Que es lo que la gente se quiere distraer ahí adentro. Y arriba está la parte de la vivienda, que pues tiene ahí los cuartos, tiene las camas y demás. No, hombre, mira que en un espacio muy bien aprovechado, incluso parte de la construcción la hizo sobre palmeras. Las palmeras fueron la parte de la magia que yo tuve porque fue como salir a un portal afuera del Polonio. Y yo lo tengo adentro y afuera. Salgo y entro. Oye, tu cabello, ¿qué tan largo es? ¿Puedo ver? ¡Hola! ¡Wow! ¡Ah, la madre! ¡Guau! ¡Es largo! Hace muchos años. ¿Cuánto tiempo estimarías que ibas sin cortarlo? No se dice, el tiempo se ve. Y es dejarse como uno quiere ser, naturalmente como es. La esencia de Cabo Polonio, en efecto, la esencia. Tú, Lourdes, ¿cómo le haces aquí para tener energía en tu negocio, para tener luz? Acá no hay energía eléctrica, entonces lo que tenemos todo es panel solar y bueno, es lo que tenemos. ¿Y cuántas veces por semana te bañas aquí en Cabo Polonio? Esa pregunta. Bueno, le estoy preguntando a todo mundo. Bueno, yo me baño todos los días. Ah, tú sí te bañas acá todos y en los días. cualquier lado. Acá te dicen que no. Pues la mayoría de la gente me dice que una vez, 2 por semana. Ah, no, pero eso es porque no quieren. Conocimos aquí al buen Dani, que chequen esto, Dani nació y se crió en Cabo Polonio. Y estamos hablando de, ¿qué? ¿Por ahí de los 70s habrás nacido, Dani? 68. En el 68. En el 68. Nos criamos acá. Mis hermanos, por ejemplo, ellos decidieron irse. Creo que no tengo más nada para
para pedirle la vida, ¿no? Oye, Dani, y aquí que, bueno, pues tú tienes tu restaurante, veo que tienes varias neveras, varios refrigeradores, estufas. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para que funcionen los refris? ¿De dónde sacas energía? Bueno, energía solar. Sobre el techo está cubierto de paneles solares. ¿El gas? ¿Ese cómo lo consigues? Bueno, el gas en garrafones pequeños, manuales, que lo traemos desde Castillo. En realidad, toda la mayoría de las compras la traemos de la ciudad de Castillo. Ah, y si bien, como ya lo comentamos, la mayoría de las viviendas tienen sus paneles solares, también estamos viendo que muchas tienen sus propios molinos para producir energía eólica, no usando el viento. No, hombre, está pero buenísimo. Ahora, me estaba preguntando si en un poblado tan chiquito como este sirve, por ejemplo, el navegador de Google Maps. No sé, al haber realmente tan poquitos caminos trazados, nada más hay como una avenida. ¿Nos puede decir Google Maps por dónde irnos? Y sí, vean, le puse que quiero ir, por ejemplo, a la playa sur y sí me da ruta caminando y toda la cosa, hasta en coche. No, hombre, brutal. Por ejemplo, si querías ir a beber con tus colegas a un boliche, o sea, ¿cuál era el más cercano? No, Castillo, 30 kilómetros. ¡Hala! ¿Y te la llegabas a aventar o no? Y sí, claro, porque había que aguantarse, había que salir. Caminando, o sea, no, bici en ese entonces no había muchos afortunados. Algún caballo o alguien que podía salir a caballo y si no, después, bueno, caminar. Y sí, nada, mientras más caminamos, más nos damos cuenta de que esto, que no hay luz, pues realmente es un decir. Muchas casas incluso tienen, vean, sus discos ahí para ver la televisión. Pero sí, no sé, por los encabezados y tal, yo pensé que iba a llegar a un pueblito que de plano, no sé, para divertirse se sentaban nada más a ver las nubes pasar, qué sé yo. Y no, vean, lo estamos calando justo acá. La tremenda estructura de cables para luz. Y es bien interesante, creo que eso es en lo que más nos tenemos que enfocar. El hecho de que como esta casa, que está literal abajo de la estructura, decide así por sus propias pelotas, yo no quiero esa electricidad. O sea, podrían colgarle un cablecito y fácilmente y se acabó el problema. Pero ellos mismos son los que dicen no. Y eso es lo realmente bonito. Creo que más bien por ese lado es que tenemos que concentrarnos más que decir no hay luz porque no hay, más bien no hay luz porque no quieren. Ah, esta otra cosita ni se me había ocurrido, pero claro, ¿qué pasa con toda la basura que se genera aquí? Pues podemos ver en diferentes partes estos recolectores muy sencillitos, por cierto, adornados completamente por los locales, usando tapitas de plástico. Bonito diseño, tal vez sea una actividad de los niños de la escuela, no lo sé. Y resulta que, por ejemplo, en temporada de invierno, que está mucho más vacío aquí, viene un camión desde la ciudad más cercana hasta acá a recolectarla una vez cada tal vez 3, 4, 5 días en lo que se junta. En temporada de verano sí que vienen diariamente porque hay mucho turismo y sí que lo hemos visto. Y si no vinieran, esto sería un completo descontrol oloroso. Sí, sin duda los habitantes de aquí tienen que ser muy conscientes con hacer muy poquito desperdicio, porque si de repente un día no viene el camión, no quieres que toda la periferia esté oliendo a podrido. Entonces sí, me imagino que culturalmente crean esta conciencia de pues consumir poquito para generar poquita basura. Nos surgió la duda, ¿qué pasa si alguien se enferma aquí, se siente mal o si tal vez una mujer embarazada ya tiene que dar a luz? Pues existe esta pequeña clínica en donde se nos comenta que periódicamente vienen doctores especialistas y también parteros para ayudar a la labor. Pero me comentan que lo más seguro es que te vayas mejor al hospital de la ciudad más cercana de Castillo y ahí tener el nacimiento, o bien que ahí te atienda algún otro especialista. Pasamos a visitar la escuelita, está preciosa, vean esto, súper bien cuidada, tienen hasta su zona de juegos, sus paneles solares, su huertito para que los niños aprendan a cosechar. Y me están contando que dependiendo de la temporada del año, porque muchos vienen, muchos van, pero en la escuela suelen estudiar menos de 10 niños. O sea, de verdad es una escuelita, que hay meses que tal vez nada más vienen 5 carnalitos aquí a aprender. Pero sí, como lo ven, una escuelita con una vista que, por cierto, ¡fua! Envidiable. No, hombre, qué lindísimo, qué adorable poder estudiar aquí. Y qué lindísimas casas encuentra uno de repente. Vean esta, así como hecha como un barquito. Y ya me puse a preguntar cómo le hacen con la cuestión de las direcciones aquí y demás. Cómo funciona el hecho de, pues yo vivo en tal casa, en tal calle. Pues me dicen que son tan poquitos que realmente es como, pues la casa de Juan, la casa de tal. La única avenida que tiene realmente un nombre, pues es esta, la principal. Y pues sí, esta casa, ¿para qué necesita dirección, no? Pues más bien la casa del barco. Punto. Conocí aquí al buen Nacho. Él realmente vive en Montevideo, Sí, ¿cierto? en Montevideo, pero vengo en verano. Ajá, vienen los veranos aquí porque su familia tiene esta casita y está preciosa por dentro. Ahorita me la estuve enseñando y tal. ¿Cómo funciona la cuestión de la electricidad? ¿Tú tienes generador, paneles, cómo es? Hay panel solar y, o sea,
está conectado con muchos enchufes y todo, y con eso funciona la casa. ¿Y la cuestión del agua, cómo le hacen? Hay unos tanques ahí al costado que se acumula agua de lluvia, y con eso también hay cisterna y algunas cosas para que ayudan. Y hay veces hay un señor en camioneta que te puede rellenar el agua. Te venden por litros, pero es mejor no porque te la venden cara. Claro, es valiosísimo, ¿no? Sí. Focos tienes muy pocos, eso me llamó la atención. O sea, la verdad acá lo que se busca también es que no tanta luz, tipo desconexión y esas cosas y tal. Oye, pues lindísimo, gracias por enseñarnos la casa de tu familia, Nacho, gracias. Pasamos la noche en el poblado y wow, en efecto se siente muy, pero muy oscuro todo. Evidentemente, ¿no? Por obvias razones, vaya que son noches muy, pero muy negras. Tienes que estar fijándote muy bien, alumbrando con tu teléfono para no pisar en falso. Y es interesante también cómo cambian las costumbres una vez que se va la luz del sol. La gente hace pequeñas fogatas en la calle, los restaurantes alumbran con velas, personas se divierten escuchando música con tocadiscos porque de esta manera se consume mucha menos energía. Sí, sinceramente muy bonito a su manera. Eso sí, súper seguro. Todo el mundo me ha asegurado que aquí no pasa nada realmente. Y en esta temporada del año la temperatura en la noche se siente rica, fresquita. Me ha gustado, una experiencia muy única. Entiendo por qué a la gente esto le gustaría y regresaría cada año. Tiene su encanto el estar tan desconectado, poder ver las estrellas tan pero tan claras. Verdaderamente nada de contaminación visual. Estamos ahora en búsqueda de algunos lobos marinos. ¿Sabían ustedes que aquí está una de las reservas de lobos marinos más grandes de todo el continente sudamericano? No hay un número oficial, pero se estima que entre 50,000 y 70,000 de estos animales hallan su hogar en estas aguas. Hay muchísimos ahí, sobre todo lobos marinos machos, porque nos dicen que esa isla, que se llama la Isla Raza, es como una zona de batalla. Ahí van a demostrar a quién le apesta más la entrepierna, quién es el mero mero. Y para que nos demos cuenta de la poca intervención humana que hay realmente por estas zonas en tema de biodiversidad, miren aquí, nos encontramos el cadáver de una foca, de un lobo marino, en plena descomposición. Justo veníamos caminando y me llegó un aroma fuerte. Y si vean esto, está interesantísimo. Aquí ideal para hacerte un abrigo. Ya las mosquitas están completando el ciclo de vida devorándolo. Aquí su boca abierta se ve, híjole, vaya dato perturbador un poquito. Y vaya dato, pero bien oloroso, ¿no? Vámonos de acá. Caminando por otra superficie que se llama lobería, aquí estamos viendo muchos más, tanto lobos marinos como leones marinos. Y les cuento que en esta región, hasta hace apenas unos 30 años, era completamente legal y de hecho de lo más común que existiera la cacería de los lobos y leones marinos para poder explotar sus aceites y también sus pieles. Me dicen que en sí una cultura de comerse a los animales nunca existió, pero sí de aprovechar sus cuerpos de manera económica. Pero fue en el año de 1991 que esto ya quedó completamente prohibido. Hoy en día me dicen que es algo altamente penadísimo y que lo cuidan muchísimo. Esto explica por qué hay decenas de miles de especies aquí habitando. ¡Hala! Los sonidos que hacen son bien impactantes, como que rugen acá. Y si bien podemos ver que ahí están conviviendo lobos marinos con leones marinos, me explican que sí llegan a haber buenas peleas, pero de verdad verguizas sangrientas. Y no me quiero ni imaginar de verdad el nivel de verguiza que le pondría un león marino a un lobo marino. No, de verdad son mórbidos, ¿eh? Y viéndolos así juntito, no hay batalla ahí, o sea, un solo cachetadón, estate quieto, chamaco. Y sí, el lobito marino tiene que darle su espacio al león para que pueda dormirse y explayarse con toda su gordura. Pues ahí lo tienen, un poco de lo que es Cabo Polonio, este poblado de lo más único en Uruguay, en donde el estilo de vida cambia radicalmente y las personas viven mucho más relajadas. De verdad que este sitio tiene una vibra muy peculiar, muy agradable. ¿Cómo lo han visto? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.